El sol se filtraba tímidamente entre los edificios del barrio El Raval en Barcelona, cuando Mateo Suárez comenzó su rutina diaria. A sus 35 años, este colombiano de piel curtida y mirada cansada ya conocía de memoria cada grieta en las paredes de su pequeño apartamento compartido. Se levantó antes de que sonara la alarma, como siempre lo hacía desde que llegó a España 5 años atrás. No podía darse el lujo de llegar tarde al trabajo, no cuando su situación era tan precaria. El diminuto piso que compartía con otros 2 latinos sin papeles era apenas un refugio temporal, no un hogar. Las paredes descascaradas guardaban secretos de cientos de inmigrantes que, como él, habían pasado por allí persiguiendo el esquivo sueño europeo. Cada mañana, Mateo observaba la fotografía desgastada que mantenía pegada con cinta adhesiva junto a su cama. Su madre Esperanza, su padre Roberto y su hermana menor Camila, todos sonriendo frente a su modesta casa en las afueras de Medellín. La foto había sido tomada el día de su partida, cuando las promesas y esperanzas pesaban más que los miedos. «Hoy será un buen día», se dijo a sí mismo, repitiendo el mantra que su madre le había enseñado desde niño. Un ritual que mantenía incluso en los peores momentos, cuando el dinero no alcanzaba o cuando veía a la policía patrullando demasiado cerca, provocándole ese nudo en el estómago que conocían bien todos los sin papeles. Se dirigió al pequeño baño compartido, esperando que Diego, su compañero ecuatoriano, no hubiera agotado el agua caliente otra vez. Por suerte, aún quedaba suficiente para una ducha rápida que le ayudara a espantar los últimos vestigios del sueño y el cansancio acumulado. Bajo el chorro del agua, Mateo repasaba mentalmente las recetas que prepararía hoy, los ingredientes que necesitaría comprobar, las especias que debería reponer. La cocina era su refugio, el único espacio donde sentía que tenía control absoluto sobre algo. Mientras se lavaba la cara con agua fría para espantar el sueño, Mateo contempló su reflejo en el espejo agrietado del baño. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos contaban historias de sacrificio y trabajo duro. En su mente resonaban las voces de sus padres y su hermana pequeña en Medellín, a quienes enviaba religiosamente la mayor parte de su sueldo cada mes. Con esto, Camila podrá terminar sus estudios de enfermería, pensó, mientras calculaba mentalmente cuánto podría enviar esta vez. La universidad de su hermana era su prioridad absoluta, el motivo principal por el que había cruzado el océano y aceptado vivir en la sombra, sin papeles, sin existencia oficial. El calendario colgado en la pared de su habitación tenía marcado en rojo una fecha, 23 de junio. Faltaban solo 3 meses. Para entonces, Camila estaría terminando su tercer año de enfermería. Cada euro enviado era un paso más hacia ese objetivo. Mateo recordaba vívidamente la promesa hecha a su padre antes de partir. «Papá, Camila será enfermera, cueste lo que cueste». Roberto Suárez, con sus manos encallecidas por décadas de trabajo en la construcción, había apretado el hombro de su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Sé que cumplirás tu palabra, hijo. Siempre lo has hecho». Aquel día en el aeropuerto de Medellín, con un visado de turista que planeaba sobrepasar, Mateo no imaginaba cuánto extrañaría los abrazos de su madre, el café de la mañana preparado por su padre, las risas compartidas con Camila mientras veían telenovelas. 5 años después, esos recuerdos seguían tan vivos que a veces dolían físicamente. Se vistió con rapidez, eligiendo una camisa limpia pero discreta. La invisibilidad era un arte que había perfeccionado con los años. Ni demasiado arreglado para llamar la atención, ni tan descuidado como para parecer sospechoso. El equilibrio perfecto para ser una sombra más en las calles de Barcelona. Antes de salir, envió un mensaje a su familia a través de WhatsApp. «Buenos días. ¿Todo bien por aquí? Los quiero mucho». Era escueto pero tranquilizador, lo suficiente para que su madre no se preocupara.
La diferencia horaria significaba que en Colombia aún era de madrugada, pero sabía que Esperanza vería el mensaje apenas despertara. Era su ritual matutino compartido a pesar de los miles de kilómetros de distancia. El restaurante El Rincón Catalán quedaba a 15 minutos caminando desde su apartamento. A Mateo le gustaba ese paseo matutino por las calles estrechas que comenzaban a despertar. Los dueños de las panaderías levantando sus persianas metálicas, el aroma del café recién hecho escapando por las puertas entreabiertas de los bares, los barrenderos municipales, con sus uniformes naranja brillante limpiando las aceras. Era como si cada mañana la ciudad se reconstruyera desde cero, ofreciendo nuevas posibilidades. Las calles del Raval iban cobrando vida a su alrededor. A esta hora temprana, el barrio mostraba su cara más auténtica, antes de que los turistas comenzaran a recorrer sus callejuelas buscando ese encanto multicultural que promocionaban las guías. Mateo saludaba con un gesto a los habituales de la mañana, a Rashid, el pakistaní que abría su tienda de alimentación 24 horas, a la anciana catalana que siempre barría la acera frente a su portal como si fuera una extensión sagrada de su hogar, a los estudiantes de la facultad cercana que, trasnochados, regresaban a sus residencias después de una noche de fiesta. En esos momentos, caminando entre la vida que despertaba, Mateo se sentía parte de algo, como si perteneciera a este lugar, aunque legalmente no fuera así. La sensación era agridulce, estar y no estar, pertenecer y ser siempre un extranjero. El Raval, antiguo barrio chino de Barcelona, era el crisol perfecto para alguien en su situación. Uno de los barrios más diversos de Europa, donde convivían más de 50 nacionalidades, donde los acentos se mezclaban en una cacofonía que, extrañamente, resultaba armoniosa. Aquí, ser extranjero era la norma, no la excepción, y eso proporcionaba un cierto anonimato protector. Pasó junto al edificio donde vivían Elena, Ahmed y el pequeño Adrián. Era un bloque antiguo, pero bien conservado, con balcones donde las plantas parecían competir por espacio con la ropa tendida. Adrián asistía al mismo colegio público donde estudiaban los hijos de muchos inmigrantes, a solo 2 calles de allí. Mateo los veía regularmente en el restaurante, especialmente los domingos, cuando venían a disfrutar del menú especial que él preparaba. Al doblar la esquina, divisó el letrero de El Rincón Catalán, con sus letras vintage y su pequeña bandera catalana ondeando junto a la puerta. El local no era lujoso, pero tenía ese encanto auténtico que atraía tanto a locales como a turistas más aventureros que se atrevían a salir de las rutas marcadas. Santiago, el dueño, había conservado la decoración original de los años 70, mesas de madera oscura, sillas con asientos de Enea, paredes decoradas con azulejos típicos catalanes y fotografías en blanco y negro del barrio. Santiago, el dueño del restaurante, era uno de los pocos que conocía su situación irregular y aún así le había dado trabajo. La cocina no entiende de fronteras ni papeles, le había dicho cuando lo contrató 3 años atrás, después de que Mateo demostrara sus habilidades preparando un ajiaco que dejó a todos impresionados. Desde entonces, se había convertido en el cocinero principal del turno de mañana, especializado en fusionar sabores colombianos con la cocina mediterránea. La historia de cómo había conseguido el trabajo era casi cómica. Mateo había llegado a Barcelona con apenas 200 euros en el bolsillo y una dirección anotada en un papel arrugado, la de un primo lejano que supuestamente lo ayudaría. Cuando llegó, descubrió que el primo se había mudado a Alemania meses atrás. Desesperado, sin contactos y con el dinero agotándose, entró en El Rincón Catalán a pedir trabajo como lavaplatos, camarero, lo que fuera. Santiago estaba a punto de rechazarlo cuando una clienta habitual, una anciana colombiana llamada Mercedes, lo reconoció por su acento paisa. Resultó que Mercedes era de un pueblo cercano a Medellín y conocía indirectamente a la familia de Mateo. Esa coincidencia improbable
ese hilo invisible que conectaba dos vidas a miles de kilómetros de su origen, fue suficiente para que Santiago le diera una oportunidad. «Te daré una semana de prueba», le había dicho. «Si no funcionas, te vas sin hacer ruido». La semana de prueba se convirtió en un mes, el mes en un año, y ahora llevaba 3 años en la cocina. Santiago nunca hablaba directamente sobre su situación irregular, pero ambos lo sabían. El catalán le pagaba en efectivo, un poco menos que a un cocinero con papeles, pero lo suficiente para vivir y enviar a Colombia. A cambio, Mateo trabajaba más horas de las estipuladas y nunca se quejaba. Era un acuerdo tácito que funcionaba para ambos. Entró por la puerta trasera del local, como siempre. La cocina ya olía a café recién hecho y a la masa de pan que Mercedes, ahora empleada también, preparaba cada mañana. La anciana se había convertido en una especie de figura maternal para él, siempre pendiente de que comiera bien, de que descansara lo suficiente, de que no se deprimiera durante las fechas especiales lejos de casa. «Llegaste justo a tiempo, mijito», lo saludó Mercedes con su acento colombiano intacto, a pesar de los 20 años en España. «Santiago está que echa humo porque no llegaba el pedido de mariscos». «¿Ya apareció?», preguntó Mateo mientras se colocaba el delantal blanco. «Hace 10 minutos. Pero ¿sabes cómo es él? Nervioso como una gallina sin cabeza». Mateo sonrió. La descripción era perfecta para su jefe. Un hombre bonachón, pero extremadamente perfeccionista con todo lo relacionado con el restaurante, su gran orgullo y legado familiar. «Buenos días, crack», le saludó Santiago cuando entró por la puerta trasera del local. «¿Listo para otro día de batalla?». Santiago Puig era la tercera generación al frente de El Rincón Catalán. A sus 58 años, conservaba el vigor y la pasión por la gastronomía que había heredado de su padre y su abuelo. De estatura media, con una barriga que evidenciaba su amor por la buena comida, siempre vestía camisas de cuadros remangadas hasta los codos y un delantal con el escudo del FC Barcelona, su otra gran pasión. Tenía el pelo canoso y abundante, peinado hacia atrás, y unas cejas pobladas que se movían expresivamente cuando hablaba. «Siempre listo», respondió Mateo mientras repasaba mentalmente el menú del día. «¿Llegaron las gambas que pediste?». «Por los pelos. El proveedor dice que hay problemas con los pescadores por una nueva regulación europea. Todos son complicaciones». Santiago movió la cabeza, resignado. «Menos mal que tenemos a un chef que podría hacer maravillas hasta con sobras». Mateo sonrió ante el cumplido. Sabía que era bueno en lo que hacía. Había aprendido a cocinar de niño, junto a su abuela Amalia, una mujer extraordinaria que preparaba los mejores frijoles y arepas de Medellín según cualquiera que los hubiera probado. Mientras otros niños jugaban fútbol, él pasaba horas en la cocina observando cómo su abuela transformaba ingredientes simples en platos que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. «La cocina es amor en forma de alimento», le decía ella. «Nunca cocines enfadado o triste, porque esas emociones se transmiten al plato». Ahora, a miles de kilómetros de aquella cocina humilde, Mateo ponía en práctica esas enseñanzas cada día, fusionando técnicas españolas con sabores colombianos, creando platos que sorprendían y deleitaban a los clientes. La cocina era su refugio, el único lugar donde sentía que tenía control absoluto sobre su destino. Allí, entre ollas y sartenes, no era un inmigrante sin papeles, sino un creador, un artista del sabor cuyo trabajo era respetado y valorado. «Hoy tenemos reservas para el mediodía», continuó Santiago mientras revisaba la lista de suministros. «Un grupo de empresarios catalanes quieren impresionar a unos clientes franceses. Les he dicho que tenemos al mejor cocinero de fusión latino-mediterránea de toda Barcelona». «Exageras», respondió Mateo, aunque interiormente se sentía orgulloso. «¿Qué les has prometido?». «Sorpréndeme», dijo Santiago con una sonrisa cómplice. «Confío en tu criterio. Aunque si hicieras ese ceviche de gambas con leche de tigre y un toque de aceite de oliva virgen extra que preparaste la semana pasada, no me quejaría».
Mateo asintió, ya planificando mentalmente el menú. Ese ceviche había sido un experimento que había resultado extraordinario, una fusión perfecta de Perú, Colombia y Cataluña en un solo plato. Los comensales lo habían alabado tanto que Santiago estaba considerando incluirlo permanentemente en la carta. Por cierto, añadió el dueño, bajando ligeramente el tono de voz, ayer vino la policía preguntando por trabajadores extranjeros en los negocios del barrio. Parece que hay una nueva redada en marcha. El corazón de Mateo dio un vuelco. Estas noticias siempre provocaban el mismo efecto, un miedo frío que se extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos. No te preocupes, continuó Santiago al ver su expresión. Les dije que aquí solo trabajan personas con todos los papeles en regla. Pero ten cuidado estos días cuando vayas por la calle. Quizás sea mejor que evites las zonas más concurridas. Mateo agradeció el aviso con un gesto silencioso. No era la primera vez que ocurría. Cada pocos meses, las autoridades intensificaban los controles de extranjería, especialmente en barrios como el Raval. La mayoría de las veces, estos operativos respondían más a motivaciones políticas que a verdaderas preocupaciones de seguridad. Era el ciclo habitual. Un político hacía declaraciones sobre la invasión migratoria. Los medios amplificaban el mensaje, y la policía recibía órdenes de mostrar mano dura. Los inmigrantes sin papeles como él eran siempre las víctimas colaterales de estos juegos de poder. La mañana transcurrió como tantas otras. El desayuno para los clientes habituales, la preparación de las bases para los platos del almuerzo, las bromas con José, el camarero valenciano que siempre tenía una historia nueva sobre sus conquistas amorosas. Todo normal, predecible, seguro, hasta que el olor cambió. La rutina en la cocina tenía un ritmo propio, una danza coordinada que Mateo dirigía con precisión. Mercedes se encargaba de las masas y los postres tradicionales españoles, mientras Mateo preparaba los platos principales y las especialidades de la casa. José y Laura, los dos camareros, entraban y salían continuamente, dejando pedidos y recogiendo platos terminados. Santiago supervisaba todo, ayudando donde hiciera falta, asegurándose de que la maquinaria funcionara sin contratiempos. A media mañana, Mateo estaba inmerso en la preparación del sofrito base para la paella que serviría en el almuerzo. Sus manos se movían con destreza, cortando pimientos, cebollas y tomates en cubos perfectamente uniformes. El aroma de ajo, dorándose en aceite de oliva, llenaba la cocina, mezclándose con el perfume del azafrán que esperaba su turno para entrar en escena. José entró en la cocina, animado como siempre. A sus 25 años, era la antítesis de la discreción. Ruidoso, extrovertido, con un sentido del humor a veces demasiado atrevido, pero siempre efectivo para arrancar sonrisas. «Mateo, maestro, ¿has oído lo que me pasó anoche?», preguntó mientras dejaba un pedido en el mostrador. «Déjame adivinar», respondió Mateo sin apartar la vista de su trabajo. «Conociste a la mujer de tus sueños, otra vez». «Exacto, pero esta vez es diferente», insistió José, con fingida seriedad. «Es enfermera en el Hospital Clinic, rubia, ojos verdes, una sonrisa que te derrite. Y lo más importante, le encanta el fútbol. ¿Te lo puedes creer? Una chica que entiende el fuera de juego». Mercedes, que amasaba pan en la mesa contigua, soltó una risita. «José, cariño, cada semana es diferente. La anterior era la definitiva, porque compartía tu pasión por el cine de terror. Y la anterior a esa era perfecta porque le gustaba madrugar como a ti», añadió Santiago, uniéndose a la broma. «Lo que me pregunto es cómo encuentras tiempo para conocer a tantas mujeres trabajando 6 días a la semana». «El talento, jefe, el talento», respondió José con un guiño exagerado. «Y habla el que lleva casado con la misma mujer 30 años. Eso sí que es un misterio». Todos rieron, incluso Santiago. Mateo disfrutaba de estos momentos de camaradería, de esta sensación de pertenecer a una pequeña familia elegida. Por momentos, casi olvidaba su condición de sin papeles,
Las preocupaciones constantes, el miedo a ser descubierto. Santiago estaba a punto de responder con alguna broma sobre las ventajas del matrimonio cuando la conversación fue interrumpida por Laura, la otra camarera, que entró apresuradamente en la cocina. ¿Huelen eso?, preguntó, arrugando la nariz. Al principio fue sutil, un aroma extraño que se coló por las ventanas de la cocina. No era el habitual olor a pan recién horneado de la panadería vecina, ni el perfume de las flores del puesto de la esquina. Era algo más áspero, más amenazante. ¿Huelen eso?, preguntó Mateo, interrumpiendo la conversación sobre fútbol que mantenían Santiago y José. «¿Parece humo?», sugirió Mercedes, dejando de lado su masa para acercarse a la ventana. La expresión de Santiago cambió inmediatamente. Como dueño de un restaurante, cualquier indicio de fuego era motivo de alarma máxima. Se acercó rápidamente a la ventana, pero no vio nada fuera de lo normal en el callejón trasero. «Viene de la calle principal», dijo Laura, que había salido un momento a la puerta del local. «Hay gente corriendo». Antes de que pudieran responder, escucharon los gritos. Venían de la calle, cada vez más fuertes, más desesperados. Santiago corrió hacia la puerta principal del restaurante y la abrió de par en par. La escena que encontraron al salir les heló la sangre. El edificio de apartamentos al otro lado de la calle, una vieja construcción de 5 pisos, donde vivían principalmente familias inmigrantes y jubilados, estaba envuelto en llamas. El fuego devoraba vorazmente los pisos superiores, mientras una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, tiñendo el azul mediterráneo de un gris ominoso. La gente corría en todas direcciones. Algunos salían del edificio tosiendo, cubiertos de hollín. Otros intentaban organizar una cadena humana para pasar cubos de agua. Un esfuerzo casi ridículo frente a la magnitud del incendio. Las sirenas de los bomberos se escuchaban a lo lejos, pero parecían tan distantes que resultaba angustioso. «Mi hijo está arriba», gritaba una mujer de mediana edad, intentando volver a entrar al edificio, mientras 2 hombres la sujetaban para impedírselo. «Adrián está en el 4º piso. Por favor, alguien ayude a mi hijo». Mateo conocía a esa mujer. Era Elena, una de sus clientas regulares, española casada con un marroquí. Venían a menudo con su hijo Adrián, un niño de 8 años, que siempre pedía patatas bravas y hacía 1000 preguntas sobre Colombia. «Cuando sea mayor quiero viajar allí», le había dicho la última vez, con esos ojos grandes y curiosos que ahora Mateo imaginaba llenos de terror. «Los bomberos están de camino», decía alguien intentando calmar a Elena. «No llegarán a tiempo. El fuego está consumiendo toda la planta. Mi hijo está solo». Algo se removió en el interior de Mateo. Una fuerza primitiva, un impulso que iba más allá de la razón. Miró a Santiago, quien pareció leer sus pensamientos. «Ni se te ocurra, Mateo», le advirtió su jefe, agarrándolo del brazo. «Si te expones así, te arriesgas a que…». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que estaba en juego. Cualquier atención mediática, cualquier situación que requiriera identificación oficial, podría llevar a la deportación de Mateo. 5 años de vida en España, el futuro de su hermana, todo podría desvanecerse en un instante. Pero el grito desgarrador de Elena taladraba sus oídos. Las llamas crecían, devorando más y más del edificio, y en algún lugar de ese infierno, un niño esperaba ser rescatado. «Lo siento», murmuró Mateo, soltándose del agarre de Santiago. «No puedo quedarme mirando». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Mateo corrió hacia el edificio en llamas. El calor lo golpeó como una pared invisible nada más entrar en el portal. El humo era tan denso que apenas podía ver más allá de su brazo extendido. Se quitó el delantal y lo mojó rápidamente en un charco formado por el agua que goteaba de las mangueras rotas, cubriéndose la boca y la nariz con la tela húmeda. Las escaleras estaban parcialmente bloqueadas por escombros caídos del techo. El fuego rugía como una bestia viva, consumiendo todo a su paso. Mateo subió los escalones de 2 en 2,
agachándose para evitar el humo más denso que se acumulaba en la parte superior. ¡Adrián!, gritaba entre toses. ¡Adrián! ¿Dónde estás? El segundo piso estaba completamente envuelto en llamas. Mateo tuvo que retroceder y buscar una ruta alternativa. Encontró una escalera de servicio menos afectada por el fuego y continuó su ascenso. El calor era insoportable. Sentía que su piel se derretía con cada paso que daba. Sus pulmones ardían, protestando por el esfuerzo de filtrar oxígeno del aire contaminado. Al llegar al cuarto piso, el panorama era desolador. Las paredes ardían, los techos comenzaban a derrumbarse. Mateo conocía el apartamento de Elena. Había estado allí una vez, cuando le pidieron que preparara una comida especial para el cumpleaños de su marido. ¡Adrián!, gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. Un débil sollozo llegó desde una de las habitaciones. Mateo se arrastró por el suelo, donde el aire era ligeramente más respirable. La puerta estaba bloqueada por un armario caído. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró moverlo lo suficiente para crear una abertura. Y allí estaba Adrián, acurrucado en una esquina, abrazando a un perro pequeño, con la cara manchada de lágrimas y hollín. «Mateo, del restaurante», dijo el niño con voz temblorosa al reconocerlo. «Vamos, pequeño, tenemos que salir de aquí», respondió Mateo, extendiendo sus brazos. El niño negó con la cabeza, aterrorizado. «No puedo dejar a Luca», dijo, apretando más fuerte al perro. «Lo llevaremos con nosotros», prometió Mateo, aunque sabía que cada segundo adicional en ese infierno disminuía sus posibilidades de sobrevivir. Tomó al niño en brazos, con el perro aferrado al pecho de Adrián, y comenzó el descenso. El fuego había avanzado, bloqueando la ruta por la que había subido. Las escaleras principales ya no eran una opción. Con el corazón latiendo desbocado, Mateo buscó desesperadamente una salida alternativa. La ventana del pasillo daba a un patio interior. Abajo, a unos 3 pisos de distancia, vio un toldo desplegado sobre un pequeño balcón. Era arriesgado, quizás suicida, pero no tenían otra opción. «Adrián, escúchame bien», dijo, mirando directamente a los ojos asustados del niño. «Vamos a saltar, pero necesito que confíes en mí. Te protegeré con mi cuerpo. Tú solo agárrate fuerte a Luca, ¿de acuerdo?» El niño asintió, demasiado aterrorizado para hablar. Mateo lo posicionó de manera que quedara protegido entre sus brazos. Respiró hondo y tras una breve oración silenciosa, saltó hacia el vacío. Los segundos se estiraron como horas durante la caída. El viento silbaba en sus oídos, mezclándose con el rugido del fuego. Luego, vino el impacto. El toldo cedió parcialmente bajo su peso, amortiguando la caída pero rasgándose en el proceso. Rodaron sobre la tela hasta caer sobre el balcón de abajo. El dolor fue inmediato e intenso. Mateo sintió que algo se rompía en su pierna derecha, pero lo peor fue cuando un trozo de metal desprendido del toldo impactó directamente en su ojo izquierdo. Un dolor cegador, como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo, le atravesó el cráneo. A pesar de la agonía, su primer instinto fue verificar que Adrián estuviera bien. El niño lloraba, pero parecía ileso, al igual que el pequeño perro que temblaba en sus brazos. «Lo logramos, campeón», murmuró Mateo, sintiendo que la conciencia lo abandonaba. «Lo logramos». Lo último que Mateo recordaría de ese momento serían las voces de los bomberos que finalmente habían llegado y que los encontraron en ese balcón, las exclamaciones de asombro de la gente reunida abajo y el destello de lo que le pareció ser una cámara de teléfono móvil capturando la escena. Luego, la oscuridad lo engulló por completo. El despertar fue lento y confuso. Lo primero que Mateo notó fue el olor antiséptico, tan diferente al humo acre que recordaba haber respirado. Después, el sonido rítmico de máquinas, pitidos constantes que marcaban el compás de una melodía extrañamente reconfortante. Finalmente, intentó abrir los ojos, pero solo uno respondió. El izquierdo permanecía en tinieblas,
cubierto por algo que ejercía presión sobre su rostro. «¡Está despertando!», escuchó decir a una voz femenina. Una enfermera se acercó rápidamente a su cama, comprobando sus signos vitales con movimientos precisos y eficientes. «Señor Suárez, ¿puede oírme? Está en el Hospital Clínic de Barcelona. Ha sufrido quemaduras y otras lesiones. Intente no moverse demasiado». Mateo quiso hablar, pero su garganta estaba tan seca que solo consiguió emitir un débil gruñido. La enfermera le acercó un vaso con agua y una pajita a los labios. El líquido fresco fue como un bálsamo milagroso. El niño logró articular finalmente. «Adrián, ¿está bien?». La enfermera sonrió, y esa simple expresión le dio la respuesta antes que sus palabras. «Está perfectamente. Gracias a usted. Solo sufrió inhalación de humo leve y algunos rasguños. Ya fue dado de alta hace 3 días». ¿3 días? Mateo intentó incorporarse, alarmado por el tiempo transcurrido, pero un dolor punzante en todo el cuerpo lo obligó a desistir. «Ha estado sedado», explicó la enfermera, ajustando su almohada para que estuviera más cómodo. «Sus quemaduras eran graves y, bueno, su ojo izquierdo». No necesitó terminar la frase. Mateo llevó su mano al vendaje que cubría la mitad de su rostro, entendiendo por la expresión de la enfermera que las noticias no eran buenas. «¿Lo perdí?», preguntó directamente, prefiriendo la verdad sin adornos. Ella asintió con gesto compasivo. «Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño fue demasiado extenso. Lo siento mucho». Mateo cerró su ojo derecho, intentando asimilar la noticia. Un ojo a cambio de la vida de un niño. No parecía un maltrato, pensó con una calma que le sorprendió a él mismo. «Hay mucha gente que quiere verlo», continuó la enfermera, cambiando de tema. «Ha salido en todos los periódicos y telediarios. Es usted un héroe». Esas palabras sí lograron alarmarlo. Publicidad era lo último que necesitaba. Ser visible significaba ser vulnerable. La Policía Nacional, los funcionarios de extranjería, cualquiera podría identificarlo ahora. 5 años de cuidadosa invisibilidad, borrados en un instante. Como confirmando sus temores, la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre de mediana edad con un traje impecable y una carpeta bajo el brazo. Detrás de él, una mujer con una cámara profesional esperaba en el pasillo. «Señor Suárez, soy Javier Méndez, de El Periódico de Cataluña. España entera quiere conocer su historia. El héroe colombiano que arriesgó su vida para salvar a un niño catalán. ¿Podría concedernos una breve entrevista?». Antes de que Mateo pudiera responder, la enfermera intervino con firmeza. «El señor Suárez necesita descansar. Las visitas de prensa están restringidas hasta que el médico lo autorice». El periodista pareció decepcionado, pero dejó su tarjeta en la mesilla junto a la cama. «Estaremos esperando su recuperación. Es una historia inspiradora que merece ser contada». Cuando se marchó, Mateo exhaló un suspiro de alivio que se transformó en tos dolorosa. La enfermera le ayudó a beber más agua. «Gracias», murmuró cuando pudo hablar nuevamente. «No es nada», respondió ella, ajustando el gotero de su suero. «Ese tipo lleva días intentando entrar, como si no tuvieras suficiente con recuperarte». Mateo sonrió débilmente, agradecido por la protección, pero su mente ya estaba calculando opciones, rutas de escape, posibilidades. Quizás podría pedir el alta voluntaria, desaparecer antes de que las autoridades comenzaran a hacer preguntas incómodas. Como si leyera sus pensamientos, la enfermera añadió en voz baja: «No te preocupes demasiado. Barcelona tiene una larga tradición de proteger a su gente, tengan o no papeles. Y después de lo que hiciste, media ciudad estaría dispuesta a esconderte si fuera necesario». Esas palabras le proporcionaron un pequeño consuelo. Quizás no todo estaba perdido. Quizás sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de nuevos visitantes. Esta vez eran Elena, su marido Ahmed, y entre ellos, agarrando fuertemente sus manos, Adrián. El niño llevaba un dibujo enrollado bajo el brazo y una expresión solemne en su rostro.
Elena corrió hacia la cama y tomó la mano de Mateo entre las suyas, con lágrimas rodando por sus mejillas. No hay palabras, no existen palabras en ningún idioma para agradecerte lo que has hecho, dijo con voz entrecortada. Has salvado lo más valioso de nuestras vidas. Ahmed, un hombre alto y delgado con ojos amables, asintió fervientemente. Nuestra casa, nuestras posesiones, todo puede reemplazarse. Pero Adrián, si algo le hubiera pasado, no pudo continuar, embargado por la emoción. Adrián se soltó de su mano y se acercó a la cama con pasos tímidos. Extendió el dibujo que había traído. Es para ti, dijo con voz pequeña. Te he dibujado como un superhéroe, porque eso es lo que eres. Mateo desplegó el papel con manos temblorosas. El dibujo mostraba a una figura con capa roja salvando a un niño de un edificio en llamas. Sobre la capa, con letras infantiles, estaba escrito «Super Mateo, el más valiente». Algo se quebró dentro de él. Todas las emociones que había mantenido contenidas desde el rescate, el miedo, el dolor, la incertidumbre sobre su futuro, emergieron en forma de lágrimas silenciosas que rodaron por su mejilla derecha. «Gracias, campeón», logró decir. «Lo guardaré siempre». Adrián sonrió, revelando un diente frontal faltante que no estaba así la última vez que Mateo lo había visto en el restaurante. «¿Te duele mucho?», preguntó el niño, señalando hacia el vendaje que cubría el ojo perdido de Mateo. «Adrián, eso no se pregunta», le reprendió suavemente Elena. «Está bien», intervino Mateo con una sonrisa. «No duele tanto ahora. Y mira el lado positivo. Podré usar un parche como los piratas. ¿No es eso genial?». El niño asintió entusiasmado ante esa perspectiva y el ambiente se relajó un poco. Conversaron durante unos minutos más hasta que la enfermera regresó para indicarles que el tiempo de visita había terminado. Antes de marcharse, Elena se inclinó y besó la frente de Mateo. «Descansa y recupérate. Nosotros estaremos pendientes de ti. Y Mateo, no te preocupes por nada más. Tienes amigos en esta ciudad». El tono con el que pronunció esas últimas palabras le dio a entender que ella también conocía su situación. Quizás Santiago le había contado, o tal vez lo había deducido. En cualquier caso, ese pequeño gesto de solidaridad significó mucho para él. Tras la marcha de la familia, Mateo intentó ver la televisión para distraerse, pero en todos los canales hablaban del héroe del incendio. Algunos medios ya habían investigado lo suficiente para mencionar que era colombiano y trabajaba como cocinero. Por suerte, aún no habían indagado en su estatus migratorio, pero era cuestión de tiempo. Mientras cambiaba desanimado de canal, escuchó una noticia que lo dejó helado. El alcalde de Barcelona ha anunciado que concederá la medalla al valor cívico al cocinero colombiano que arriesgó su vida para salvar a un niño durante el incendio del Raval. La ceremonia tendrá lugar en el ayuntamiento la próxima semana, cuando el héroe sea dado de alta del hospital. Mateo apagó el televisor y cerró su ojo, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Una medalla, una ceremonia pública, fotógrafos, periodistas, políticos. No podía imaginar una situación peor para alguien en su condición. Era como si el destino estuviera jugando una broma cruel con él. Salva una vida, pierde la suya. Esa noche, mientras las enfermeras recorrían los pasillos con sus linternas como fantasmas silenciosos, Mateo permanecía despierto, mirando por la ventana hacia las luces de Barcelona. La ciudad que había sido su refugio durante 5 años, ahora parecía una trampa elaborada de la que no podía escapar. En algún momento, el cansancio venció a su ansiedad y se quedó dormido. Soñó con Medellín, con su familia, con la sonrisa orgullosa de su hermana al graduarse como enfermera. Y luego, el sueño cambió. Estaba de nuevo en el edificio en llamas, pero esta vez no lograba encontrar a Adrián. Corría por pasillos interminables que se derrumbaban tras él, escuchando el llanto del niño, pero sin poder alcanzarlo. Despertó sobresaltado, con el pitido acelerado del monitor cardíaco
alertando a una enfermera, que entró rápidamente a la habitación. «Solo fue una pesadilla», le aseguró ella, comprobando sus constantes. «Es normal después de lo que ha vivido. Intente respirar profundamente». Mateo siguió sus instrucciones, sintiendo cómo su corazón se calmaba gradualmente. Pero el miedo persistía, no por el trauma del incendio, sino por lo que le esperaba después. Durante los siguientes días, la habitación de Mateo se convirtió en un desfile constante de visitantes. Santiago y los compañeros del restaurante le traían comida casera. «Porque la del hospital es incomible, hermano». Carmen, su vecina de El Raval, le trajo ropa limpia y le contó que la comunidad colombiana estaba organizando una colecta para ayudarle con los gastos médicos. «Estás en boca de todos», le dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El valiente cocinero que se jugó la vida por un niño que apenas conocía. Adrián y su familia visitaban casi diariamente. El niño le traía nuevos dibujos y le contaba historias de cómo sus compañeros de clase no paraban de preguntarle sobre su amigo superhéroe. Poco a poco, un vínculo especial se fue formando entre ellos. También recibió la visita de trabajadores sociales, representantes del consulado colombiano e incluso un abogado especializado en derecho migratorio que se ofreció a ayudarle pro bono. «Su caso es complicado, pero no imposible», le explicó el letrado. «El acto heroico podría ser considerado como una contribución extraordinaria a la sociedad española, lo que podría abrir vías para la regularización. Pero necesitaríamos tiempo y discreción». Tiempo era precisamente lo que no tenía. La ceremonia de condecoración estaba programada para el día después de recibir el alta médica, que los doctores estimaban sería en 3 días. La noticia de la medalla había ganado aún más atención mediática. Algunos políticos conservadores ya habían comenzado a cuestionar la idoneidad de premiar a un extranjero, mientras que organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes veían el caso como una oportunidad para visibilizar la contribución positiva de la comunidad migrante. Mateo se había convertido, sin quererlo, en el centro de un debate nacional sobre inmigración, heroísmo y derechos humanos. El día antes de recibir el alta, Santiago entró en su habitación con expresión grave. Cerró la puerta tras él y se acercó a la cama, hablando en voz baja. «He oído rumores, Mateo. Desde extranjería están investigando tu caso. Alguien filtró que no tienes papeles en regla». El estómago de Mateo se contrajo con un espasmo de miedo. «¿Crees que me detendrán durante la ceremonia?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Santiago se pasó una mano por el pelo canoso, visiblemente angustiado. «No lo sé, hermano, pero no me sorprendería. Sería un mensaje político muy potente. Agradecemos tu heroísmo, pero la ley es la ley». Mateo asintió lentamente. Era exactamente lo que había temido desde el principio. «Podrías no presentarte», sugirió Santiago. «Podríamos esconderte, llevarte a otra ciudad, incluso a otro país». La propuesta era tentadora. Una parte de él quería aferrarse a la vida que había construido con tanto esfuerzo, escapar de nuevo, seguir en las sombras, pero otra parte, quizás la misma que lo había impulsado a entrar en aquel edificio en llamas, le decía que ya no podía seguir huyendo. «¿Y luego qué?», respondió con una calma que sorprendió a su amigo. «¿Volver a empezar de cero en otro lugar? ¿Seguir escondiéndome toda la vida?». Santiago no tenía respuesta para eso. Ambos sabían que la invisibilidad era una prisión a su manera, una condena a vivir sin derechos, sin reconocimiento, sin poder planear un futuro estable. Además, añadió Mateo tras un momento de reflexión, le prometí a Adrián que iría. Él estará allí, esperando ver a su superhéroe recibir una medalla. No puedo decepcionarlo. Santiago esbozó una sonrisa triste. «Eres demasiado bueno para este mundo, colombiano». Esa tarde, mientras los médicos hacían su ronda final y confirmaban que al día siguiente le darían el alta, Mateo tomó una decisión. Afrontaría lo que viniera con la misma valentía con la que había entrado en aquel edificio en llamas.
Si las autoridades decidían deportarlo, al menos regresaría a Colombia con la frente alta, sabiendo que había salvado una vida y que, por un breve momento, había sido reconocido como un miembro valioso de la sociedad española. Esa noche, escribió una larga carta a su familia en Medellín, explicándoles lo sucedido y la posibilidad de que pronto estuviera de regreso. No les había contado sobre el incendio ni sus heridas para no preocuparlos, pero ahora necesitaban estar preparados. Pase lo que pase mañana, escribió al final. Estoy en paz con mis decisiones. Salvé a un niño que ahora tiene toda una vida por delante. Perdí un ojo, pero gané la certeza de que hice lo correcto. Eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Mientras Mateo dormía su última noche en el hospital, un video circulaba por las redes sociales. Alguien había grabado el momento exacto de su salto desesperado desde el edificio en llamas, con Adrián protegido entre sus brazos. La imagen impactante se había vuelto viral, generando millones de visualizaciones y reacciones en pocas horas. Entre los comentarios de admiración y asombro, algunos usuarios más perspicaces comenzaban a plantear preguntas sobre la identidad del héroe, su estatus legal y lo que sucedería después de la ceremonia. El debate se intensificaba, dividiendo opiniones y alimentando la expectación por el evento del día siguiente. La mañana de la ceremonia amaneció con un cielo azul intenso, como si Barcelona quisiera mostrar su mejor cara para la ocasión. Mateo, ya vestido con el único traje que poseía, ajustaba el parche negro sobre su ojo izquierdo frente al espejo del baño del hospital. El médico le había recomendado usar la protección durante al menos 2 meses más, hasta que la cuenca ocular sanara completamente. El resultado de su reflejo le pareció casi cómico. Un pirata colombiano en Barcelona. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al recordar lo que podría suceder en las próximas horas. Santiago llegó puntual para recogerlo, acompañado por Carmen y José, quienes insistieron en formar parte de la comitiva. «Pase lo que pase hoy, estamos contigo», le aseguró Carmen, apretando su mano con firmeza maternal. El trayecto hasta el ayuntamiento en la Plaza Sant Jaume fue silencioso. Mateo miraba por la ventanilla del coche, absorbiendo cada detalle de la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 5 años, como si quisiera grabar a fuego en su memoria cada calle, cada plaza, cada rincón. Al llegar, se sorprendió por la cantidad de gente congregada en la plaza. Cientos de personas se agolpaban tras las vallas de seguridad. Algunos llevaban pancartas con mensajes como «Gracias, héroe» o «Los valientes no tienen fronteras». Cuando lo vieron bajar del vehículo, una ovación espontánea recorrió la multitud. Mateo, abrumado por la atención, mantuvo la mirada baja mientras avanzaba hacia la entrada del edificio histórico. En las escaleras, un grupo de funcionarios lo esperaba para escoltarlo al salón de ciento, donde tendría lugar la ceremonia. El interior del ayuntamiento era impresionante. Techos altos decorados con artesonados medievales, paredes cubiertas de tapices y pinturas históricas, suelos de mármol pulido que reflejaban la luz que entraba por los vitrales. Mateo, acostumbrado a la modestia de su apartamento compartido, se sintió fuera de lugar en medio de tanta opulencia. El salón de ciento estaba repleto. Autoridades municipales, representantes políticos, bomberos, personal sanitario, periodistas con sus cámaras listas, todos esperaban la entrada del protagonista de la jornada. En primera fila, Mateo distinguió a Elena, Ahmed y Adrián. Este último vestido con un traje que le quedaba ligeramente grande, probablemente prestado para la ocasión. El alcalde, un hombre de unos 60 años con pelo cano y expresión afable, se acercó a recibirlo personalmente. «Señor Suárez, es un honor conocerlo. Lo que hizo usted va más allá del deber cívico. Demuestra un valor y una humanidad excepcionales». Mateo agradeció las palabras con un gesto tímido, sin saber qué más añadir. Nunca había sido bueno con los discursos o las formalidades. La ceremonia comenzó con los acordes solemnes del himno de Barcelona. Luego, diversos representantes
tomaron la palabra para destacar la importancia del acto heroico y su impacto en la comunidad. Mateo escuchaba con atención, pero su mente divagaba, anticipando el momento en que todo cambiaría. Finalmente, llegó el turno del alcalde. Su discurso era elocuente, emotivo, perfectamente calibrado para la ocasión. En tiempos donde a menudo nos dividimos por origen, religión o estatus social, actos como el del señor Mateo Suárez nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Cuando entró en aquel edificio en llamas, no lo hizo como colombiano o como inmigrante, lo hizo como ser humano, como un barcelonés más, que no podía quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento ajeno. Los aplausos interrumpieron momentáneamente sus palabras. Mateo buscó con la mirada a Adrián, quien le sonreía ampliamente desde su asiento, ajeno a la tensión que crecía en el ambiente. Por eso, continuó el alcalde, es un honor para mí, en nombre de la ciudad de Barcelona, conceder la medalla al valor cívico a Mateo Suárez, un ejemplo de coraje que trasciende fronteras y definiciones legales. Más aplausos. Mateo se levantó y caminó hacia el estrado donde el alcalde lo esperaba con la medalla en las manos. Al acercarse, notó por el rabillo de su ojo sano un movimiento inusual en los laterales del salón. Hombres con trajes oscuros que se desplazaban discretamente hacia las salidas. El alcalde colocó la medalla alrededor de su cuello. Era pesada, de metal dorado con el escudo de la ciudad grabado en relieve. Ambos posaron para los fotógrafos, mientras los flashes iluminaban la escena como relámpagos en miniatura. Unas palabras para los presentes, señor Suárez, sugirió el alcalde, indicándole el micrófono. Mateo se acercó, nervioso. No había preparado ningún discurso, pero sabía lo que quería decir. Gracias a todos por este reconocimiento, aunque no creo merecerlo. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo por Adrián o por cualquier niño. No soy un héroe, solo alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Barcelona me acogió hace 5 años cuando llegué sin nada más que esperanza. Me dio trabajo, amigos, una nueva vida. Ese día, en el incendio, solo estaba devolviendo un poco de lo mucho que he recibido. Las puertas laterales del salón se abrieron. 4 agentes de la Policía Nacional entraron con paso decidido, avanzando directamente hacia el estrado. El público comenzó a murmurar, confundido por la interrupción. Mateo los vio aproximarse, y a pesar del miedo que sentía, continuó hablando. Si tuviera que volver a entrar en ese edificio en llamas, lo haría sin dudarlo, porque eso es lo que significa ser parte de una comunidad. Cuidarnos unos a otros, independientemente de dónde hayamos nacido. Oh, Mateo Suárez, interrumpió uno de los agentes ya a pocos metros del estrado. Queda usted detenido por estancia irregular, en territorio español. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El alcalde, visiblemente desconcertado, intentó intervenir. Agentes, este no es el momento ni el lugar. Estamos en medio de una ceremonia oficial. Tenemos órdenes directas del Ministerio del Interior, respondió secamente el policía, mostrando un documento oficial. El detenido será trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca para iniciar el proceso de expulsión. 2 agentes subieron al estrado y flanquearon a Mateo. Uno de ellos sacó unas esposas. No será necesario, dijo Mateo con dignidad. No voy a resistirme. El agente dudó un momento, pero finalmente guardó las esposas, limitándose a sujetarlo firmemente del brazo. Un grito infantil rompió el silencio tenso que dominaba la sala. ¡No! ¡No pueden llevárselo! ¡Es un héroe! Adrián había saltado de su asiento y corría hacia el estrado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena intentó detenerlo, pero el niño era rápido y determinado. Llegó hasta Mateo y se abrazó a sus piernas con todas sus fuerzas. «Por favor, no te vayas. Prometiste enseñarme a hacer arepas colombianas. Prometiste contarme más historias de tu país». Mateo se agachó para quedar a la altura del niño
ignorando las protestas de los policías. «¡Hey, campeón!», dijo suavemente, secando las lágrimas de Adrián con su pulgar. «Las promesas siguen en pie. Quizás tarde un poco más en cumplirlas, pero lo haré. Un superhéroe nunca rompe su palabra. ¿Recuerdas?». Adrián asintió entre sollozos. Mateo desató la medalla de su cuello y la colocó en las pequeñas manos del niño. «Guárdala por mí, ¿vale? Hasta que vuelva». Elena se acercó y tomó a Adrián en brazos, mirando a los policías con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «¿Es así como España agradece a quienes arriesgan su vida por nuestros hijos?», preguntó en voz alta, asegurándose de que todos los presentes, especialmente los periodistas, pudieran oírla. Los murmullos se intensificaron. Algunas personas comenzaron a gritar «¡Vergüenza!» o «¡Dejen al héroe!». Los fotógrafos y camarógrafos capturaban frenéticamente la escena, conscientes de que estaban presenciando un momento que aparecería en todos los medios nacionales e internacionales. «Continuemos con el procedimiento», ordenó el agente al mando, visiblemente incómodo por la situación, pero decidido a cumplir con su deber. Mateo fue escoltado fuera del salón, atravesando un mar de miradas que oscilaban entre la compasión, la indignación y, en algunos casos, la satisfacción por ver la ley aplicada sin excepciones. Al salir del ayuntamiento, una multitud aún mayor se había congregado en la plaza, alertada por las noticias en directo que ya transmitían lo ocurrido. Algunos abuchearon a los policías, otros aplaudieron a Mateo, creando un coro discordante de reacciones encontradas. Lo condujeron hasta un coche policial que esperaba con el motor en marcha. Antes de entrar, Mateo echó un último vistazo a la plaza, a los edificios históricos, al cielo intensamente azul de Barcelona. Se preguntó si volvería a ver estos paisajes algún día. El trayecto hasta el centro de internamiento de extranjeros fue silencioso. Los agentes, quizás afectados por el dramatismo de la situación, evitaban mirarlo directamente. Mateo apoyó su frente contra la ventanilla, observando cómo las calles familiares daban paso a avenidas desconocidas, alejándose del centro hacia la periferia industrial de la ciudad. El centro de internamiento era un edificio gris y funcional, rodeado de altas vallas metálicas coronadas con alambre de espino. Nada en su apariencia sugería que no fuera una prisión convencional, aunque técnicamente los inmigrantes allí retenidos no estaban cumpliendo condenas penales, sino esperando su deportación. El proceso de ingreso fue mecánico y deshumanizador. Fotografías, huellas dactilares, examen médico superficial, entrega de sus escasas pertenencias, asignación de un número y una cama en un dormitorio compartido con otros 15 hombres de diversas nacionalidades. «Suárez», le informó un funcionario con tono monótono, «permanecerá aquí hasta que se complete el proceso de expulsión, que puede durar entre 20 y 60 días. Tiene derecho a un abogado de oficio si no puede pagarlo y a comunicarse con su consulado». Esa noche, tumbado en una cama dura e impersonal, rodeado de extraños que compartían su misma suerte, Mateo reflexionó sobre los giros que había dado su vida en tan poco tiempo. De invisible a héroe, de héroe a detenido. Todo por un acto instintivo de humanidad que no había podido reprimir. No se arrepentía. El recuerdo de Adrián abrazando a su perro en aquella habitación llena de humo, la expresión de alivio y gratitud en los ojos de Elena cuando se encontraron en el hospital, el dibujo infantil de Super Mateo. Todo eso valía más que cualquier comodidad o seguridad personal. Al día siguiente, descubrió que su caso se había convertido en una causa célebre. Los periódicos que circulaban en el centro mostraban en primera plana fotos de la detención, junto a titulares como «Del podio al calabozo, el héroe deportado» o «La medalla que acabó en esposas». El video del rescate había alcanzado millones de reproducciones en todo el mundo. Personalidades públicas, desde actores hasta futbolistas, se pronunciaban en su favor. Se habían organizado manifestaciones espontáneas frente al centro de internamiento y ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid.
Una semana después de su detención, recibió la visita de un abogado diferente al de oficio que le habían asignado. Era un hombre joven, con gafas de montura gruesa y un maletín de cuero gastado. Señor Suárez, soy Guillermo Vega, del colectivo por los derechos de los migrantes. La familia de Adrián nos ha contratado para llevar su caso. Mateo se sorprendió. Elena y Ahmed no eran personas adineradas. Contratar un abogado privado debía suponer un sacrificio considerable para ellos. No deberían gastar su dinero en mí, protestó. Ya hicieron suficiente acogiéndome en su familia. El abogado sonrió levemente. No se preocupe por eso. Se ha creado un fondo de donaciones para su defensa legal. Miles de personas han contribuido. Su caso ha tocado muchos corazones. Guillermo le explicó la estrategia legal que estaban desarrollando. Argumentarían que Mateo merecía una consideración especial debido a sus circunstancias excepcionales, el acto heroico, las lesiones sufridas, los lazos comunitarios establecidos y la posibilidad de solicitar un permiso de residencia por arraigo social o razones humanitarias. No le voy a mentir, concluyó el abogado. Será una batalla difícil. El Ministerio del Interior está bajo presión de grupos conservadores que ven su deportación como un ejemplo necesario. Pero también tenemos apoyos importantes, incluyendo al Ayuntamiento de Barcelona y varias organizaciones de derechos humanos. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña rutina de espera y pequeñas esperanzas. Mateo recibía visitas regulares. Santiago, Carmen, otros amigos del barrio e incluso algunos periodistas a los que finalmente accedió a conceder entrevistas breves. Elena y Ahmed venían a menudo, a veces con Adrián, quien siempre traía nuevos dibujos y le contaba sus aventuras escolares como si nada hubiera cambiado, como si estuvieran sentados en la mesa habitual del restaurante y no separados por una mesa institucional en una sala de visitas vigilada. Los niños de mi clase han hecho una carta gigante para el juez, le contó Adrián en una de esas visitas, con firmas de todos y dibujos. Mi profesora dice que los jueces también tienen corazón. Mateo sonrió ante el optimismo infantil, deseando que fuera cierto. La audiencia judicial llegó 45 días después de su detención. El juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona estaba abarrotado. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes se agolpaban para presenciar el caso que había dividido a la opinión pública española. Mateo, vestido con un traje prestado que le quedaba ligeramente grande, escuchó cómo el fiscal argumentaba que, por muy loable que fuera su acción, la ley debía aplicarse sin excepciones. Permitir que la simpatía pública determine quién puede permanecer en el país y quién debe marcharse socavaría todo nuestro sistema migratorio, sostuvo. Guillermo contraatacó con pasión y precisión legal, presentando precedentes de casos donde se habían concedido permisos excepcionales por motivos humanitarios o de interés público. Aportó cartas de apoyo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y vecinos, que testificaban sobre el carácter y la integración de Mateo en la comunidad. El momento más emotivo llegó cuando Adrián, con permiso especial del juez dada su corta edad, declaró como testigo excepcional: «Mateo me salvó la vida y la de Luca», dijo con voz clara, señalando al pequeño perro que Elena sostenía en brazos, ya que habían insistido en traerlo para completar la imagen del rescate. «Si él no hubiera entrado en el edificio, yo no estaría aquí. No es justo que lo envíen lejos por ser bueno». La simplicidad y contundencia de sus palabras provocaron lágrimas en varios de los presentes, incluyendo, según algunos observadores, al propio juez, quien rápidamente se recompuso detrás de su gesto profesional. Tras escuchar todos los argumentos, el magistrado anunció que se tomaría 48 horas para emitir su fallo. 2 días de agonía para Mateo, de esperanza contenida para sus amigos, de debate intenso en medios y redes sociales. Cuando finalmente se hizo pública la sentencia, el resultado era agridulce. El juez ordenaba suspender la orden de expulsión y permitía a Mateo solicitar un permiso de residencia temporal por razones humanitarias excepcionales.
pero también imponía una multa administrativa por su entrada y permanencia irregular en el país. No era una victoria completa, pero abría una puerta que antes parecía herméticamente cerrada. Por primera vez en 5 años, Mateo vislumbraba la posibilidad de vivir sin miedo, de existir oficialmente, de dejar las sombras atrás. 3 meses después de la sentencia, en una soleada tarde de primavera, Mateo recibió el documento que tanto había anhelado, su primera tarjeta de residencia legal en España. La contempló largamente, pasando los dedos sobre su fotografía oficial, sobre su nombre impreso, sobre el escudo nacional que ahora, de alguna manera, también le pertenecía un poco. Esa misma tarde, Elena y Ahmed organizaron una pequeña celebración en su nuevo apartamento, reconstruido tras el incendio gracias al seguro y a la solidaridad vecinal. Adrián correteaba emocionado, presumiendo ante sus amigos de que su tío Mateo ahora era oficialmente parte de Barcelona. Santiago había reservado un espacio en el restaurante para la fiesta más grande que tendría lugar esa noche. Toda la comunidad colombiana del barrio, los compañeros de trabajo, los vecinos que habían seguido el caso, incluso algunos periodistas que se habían involucrado personalmente en la causa, se reunirían para celebrar lo que muchos consideraban una victoria de la humanidad sobre la burocracia. Mientras Mateo ayudaba a preparar las arepas para la fiesta, con Adrián observando atentamente cada paso del proceso, Elena se acercó y le entregó una pequeña caja. «Esto te pertenece», dijo suavemente. Adrián la ha guardado como prometió, esperando este momento. Dentro estaba la medalla al valor cívico, brillante como el día en que se la habían entregado. «Ahora puedes llevarla con orgullo», añadió Ahmed. «Sin miedo». Mateo tomó la medalla entre sus manos, recordando el caos de aquel día, el contraste entre el honor recibido y la humillación posterior. Pero ahora, ese símbolo tenía un significado diferente. Representaba no solo el rescate de Adrián, sino toda la lucha que había venido después, el apoyo de tantas personas, la resistencia contra la injusticia. «Gracias por no rendiros conmigo», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Los héroes nunca se abandonan», respondió Adrián con la sabiduría simple, pero profunda de los niños. Esa noche, mientras la música colombiana se mezclaba con canciones catalanas en la fiesta del restaurante, Mateo pensó en su familia en Medellín, a quienes pronto podría visitar legalmente por primera vez en años. Pensó en su hermana Camila, ya casi graduada como enfermera, gracias a su apoyo constante. Pensó en todos los inmigrantes que, como él, arriesgaban todo por una vida mejor, pero que a diferencia de él, no habían tenido la suerte de un incendio que los hiciera visibles. Su historia había cambiado, pero millones seguían en las sombras. Quizás ahora, con su nueva visibilidad, con su voz recién legitimada, podría hacer algo por ellos. El héroe accidental podría convertirse en un defensor intencional. Mientras compartía este pensamiento con Santiago, su viejo amigo levantó su copa en un brindis. «Por Mateo Suárez», dijo en voz alta, haciendo que todos los presentes prestaran atención, quien nos demostró que a veces perder un ojo te permite ver con mayor claridad lo que realmente importa. Las risas y los aplausos inundaron el local. Adrián, subido a una silla para poder ser visto, añadió su propio brindis infantil. «Por Super Mateo, el mejor superhéroe del mundo. Y ahora, por fin, es nuestro superhéroe oficial». La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, y cuando finalmente Mateo regresó a su modesto apartamento, se detuvo un momento en la puerta, sacó su nueva tarjeta de residencia y la contempló bajo la luz de la farola callejera. No era solo un documento administrativo, era un símbolo de pertenencia, de reconocimiento, de existencia legítima. Era la prueba de que a veces las llamas que parecen destruirlo todo pueden forjar nuevos comienzos. Se llevó instintivamente la mano al parche que cubría su ojo perdido. Un precio pequeño por todo lo que había ganado. «Gracias, Barcelona», murmuró al viento nocturno antes de entrar en su hogar.
su verdadero hogar, al fin. Mientras los protagonistas de esta historia continúan sus vidas, transformados para siempre por un acto de valentía que desafió fronteras y prejuicios, te invito a que te suscribas a este canal para conocer más relatos que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Historias reales de personas comunes que, en circunstancias extraordinarias, revelan la extraordinaria capacidad del espíritu humano para sobreponerse a cualquier adversidad. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Arriesgarías tu seguridad por salvar a un desconocido? ¿Lucharías contra un sistema que a veces parece valorar más los papeles que las personas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y forma parte de esta reflexión sobre el verdadero significado del heroísmo en nuestra sociedad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta conmovedora historia. Si te ha emocionado tanto como a mí al contarla, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y suscribirte al canal. En los comentarios, cuéntame qué historia de superación te gustaría ver en el próximo video. Tu participación es fundamental para seguir trayendo estas historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Con cariño, hasta la próxima historia que nos unirá en esta travesía por los rincones más profundos del alma humana.